A lo largo del curso de vida, las reservas fisiológicas, o lo que es lo mismo, las funciones de los diferentes órganos y sistemas, se deterioran de manera progresiva y lentamente a lo largo del curso de vida, como consecuencia de daños moleculares y celulares. Esta disminución en las reservas fisiológicas favorece un aumento del riesgo de las enfermedades crónicas, la discapacidad y la dependencia. Debido a esta disminución en las reservas fisiológicas, ante la presencia de diferentes situaciones estresantes, la alostasis, o lo que es lo mismo, la capacidad para mantener la estabilidad ante el cambio, puede producir una respuesta sobreestimulada, carga alostática, favoreciendo el desarrollo de enfermedades crónicas, discapacidad y dependencia. Este descenso de las reservas fisiológicas es fuertemente modulada por los estilos de vida. Si desea mayor información, haz clic en Saber más. Miren qué interesante lo de la carga alostática. Después de nacer y al finalizar las etapas de crecimiento, cada uno de nuestros órganos y sistemas corporales cuentan con una reserva máxima para desempeñar sus funciones, que se mantienen hasta la edad adulta temprana. Cuando las experiencias estresantes son prolongadas o no terminan con rapidez, se debilita la salud física y mental, se aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades y la muerte prematura por enfermedades crónicas. Entonces es muy importante tener en cuenta que estas cargas alostáticas y estas reservas fisiológicas son fundamentales para ver el estado de nuestra salud integral. Lee estas historias haciendo clic sobre las fotos. ¿Cómo crees que ha impactado el estilo de vida durante el curso de vida en la expresión de la vejez de las diferentes personas presentadas? Vamos a analizar cada caso en clase teniendo en cuenta que no es lo mismo las condiciones y las historias de vida que nos van a influir en esta valoración integral de la tercera edad y de cualquier persona en general. ¿Por qué la forma de manifestarse la enfermedad de las personas mayores es diferente? Debido a estos cambios fisiológicos, a la disminución de las reservas fisiológicas y a la carga alostática, la enfermedad se manifiesta de manera diferente. Es importante que repases los principales conceptos en los siguientes botones de texto. Presentación atípica. Presentación tardía. Un síntoma tiene múltiples causas. Haz clic para comenzar. Vamos a ver cada caso en particular. Cuando hablamos de la presentación atípica, las enfermedades de las personas mayores tienen diferente presentación clínica que en los adultos jóvenes. Esto lo tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo una presentación de una patología en un adulto que en un adulto mayor. La presentación atípica para los estándares de adultos jóvenes es típica para las personas mayores. Cuando hablamos de la presentación tardía, es cuando el motivo de consulta puede no reflejar en forma clara o correcta la repercusión del problema principal en el estado general de salud. Y otra es, un síntoma tiene múltiples causas. Se presentan los mismos síntomas para diferentes enfermedades, como por ejemplo la fatiga y la anorexia. Existen síntomas en una esfera diferente a la del aparato o sistema afectado por el proceso patológico. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas situaciones donde la presentación atípica, la presentación tardía o un síntoma puede venir de distintos lugares para una buena valoración. En las personas mayores son frecuentes una serie de cuadros clínicos que no están recogidas dentro de las categorías de enfermedades específicas o síndromes tradicionales. Son los síndromes geriátricos. A diferencia de los síndromes tradicionales, los síndromes geriátricos son cuadros complejos que se caracterizan por tener múltiples y variadas causas subyacentes que afectan a varios órganos o sistemas. Característicamente, el síntoma no está claramente relacionado con los órganos lesionados. Los síndromes geriátricos son muy frecuentes en las personas mayores. Predicen mejor la supervivencia y el pronóstico que la edad y el número de enfermedades. Es muy común los síndromes geriátricos que tenemos que tener en cuenta de que va a ser muchas las causas. No es solamente una causa como dice acá.
Entonces tenemos los distintos síndromes geriátricos para evaluar, como una caída, por ejemplo, va a ser un síndrome geriátrico, y ahora otros que vamos a ir mencionando. Pero recuerden siempre que son muchas las causas y son varios los sistemas que están afectados. Se han propuesto muchos síndromes geriátricos: inestabilidad, fragilidad, inmovilidad, incontinencia urinaria y las úlceras por presión. La presencia de los síndromes geriátricos identifica el riesgo de deterioro funcional de las personas mayores. Desde el primer nivel de atención se pueden prevenir, detectar precozmente y orientar el manejo de los síndromes geriátricos. Esto mejora la salud de las personas mayores. Por eso es muy importante tener en claro que un síndrome geriátrico son un montón de causas. Por eso acá no mencionan a la caída, pero la caída es un síndrome geriátrico. Pero por ejemplo, una patología solita, como por ejemplo un problema de huesos, y ahí no, porque es solamente un problema de huesos, como por ejemplo, no sé, la osteoporosis, ¿sí? Para mejorar la salud de las personas mayores, todos los profesionales de salud debemos tener claro que, aunque los síndromes geriátricos son frecuentes en las personas mayores, no son signos normales del envejecimiento. Existen medidas preventivas eficaces para evitar los síndromes geriátricos. La detección y el tratamiento precoz mejora el pronóstico de las personas mayores. Estar atentos para evitar y detectar precozmente los síndromes geriátricos es la clave más eficaz para combatirlos. La identificación tardía de los síndromes geriátricos lleva a una demora en la demanda de atención que aumenta el riesgo de discapacidad y dependencia. Por eso en este caso es tan importante todo lo que es la prevención, la promoción de salud, donde tenemos que concientizar a todas las personas, en este caso a las personas mayores, de que puedan reconocerse y acudir al médico en caso que sea necesario, o de que puedan cuidarse para evitar estos síndromes geriátricos, porque que sea común no quiere decir que sea normal. Además, existen diferentes condiciones propias de las personas mayores que también afectan a la presentación de las enfermedades. Como ejemplo, podemos citar la multimorbilidad, la presencia de 2 o más enfermedades. La presencia de una enfermedad puede condicionar la manifestación de otra o de sus complicaciones. Insuficiencia orgánica múltiple. La reserva funcional alterada de más de un órgano o sistema hace que la expresión sintomática de la descompensación aguda de uno de ellos no sea igual que en las personas jóvenes, en las que el resto de sus órganos están bien. Situaciones sociales. Pueden condicionar la interpretación de su sintomatología, así como el manejo de sus enfermedades. Uso de múltiples medicamentos. En las personas mayores, al usar más medicamentos hay más riesgo que enmascaren los cuadros clínicos. A mayor número de medicamentos en una persona mayor, hay más riesgo de efectos adversos e interacciones entre ellos. Múltiples razones favorecen que la enfermedad en las personas mayores se manifieste de manera diferente. Son síntomas frecuentes el deterioro de la capacidad funcional, por ejemplo, la confusión, la alteración de la marcha, las caídas, etc. Dedica un tiempo a pensar cuáles han sido los motivos de consulta de las personas mayores en tu práctica clínica. ¿Cuántos han sufrido confusión o alteraciones mentales? ¿Cuántos han acudido por alteraciones de la marcha o caídas? ¿Cuántos de tus pacientes mayores han acudido por dolor torácico o dolor abdominal? Los síndromes geriátricos son muy frecuentes en las personas mayores. Su prevención y detección precoz mejora la salud de las personas mayores. Esto se puede hacer en el primer nivel de atención. Miren qué importante este primer nivel de atención, en donde nosotros estamos trabajando en este momento, y observar cuáles son las características generales que tienen las personas en estas entrevistas que hacemos para conocer, para poder charlar, para darles un lugar donde se expresen. Es muy importante, porque acá es donde verdaderamente podemos darnos cuenta si tienen alguna alteración mental, si tienen alteraciones en la marcha o han tenido caídas, y eso lo podemos ir charlando y conociendo.
Ante esa forma de enfermar diferente, la evaluación clínica tradicional no es suficiente. Es necesario evaluar a las personas mayores con una mirada más amplia. Es necesario realizar una valoración integral. ¿Qué es valoración integral? Es un proceso diagnóstico dinámico y estructurado que permite detectar y cuantificar todos los problemas, necesidades y capacidades de la persona mayor. La valoración integral incluye las siguientes esferas: la clínica, la nutricional, la movilidad, la mental, la sensorial, la social. La valoración integral es la mejor herramienta diagnóstica para las personas mayores. La valoración debe ir de la mano de la toma de decisiones, es decir, de una intervención. Este abordaje completa una nueva mirada de la persona mayor, que supera el modelo tradicional. La valoración integral reconoce la heterogeneidad de este grupo de población. Este abordaje contempla una nueva mirada de la persona mayor, que supera el modelo tradicional. Evalúa por medio de diferentes preguntas, escalas y tests, no solo la esfera clínica, sino también la esfera nutricional, la movilidad, la mental, la sensorial y la social. Tras este proceso estructurado de identificación de problemas, se realiza una priorización basada en las preferencias del paciente, su capacidad intrínseca, la evidencia del beneficio de las posibles intervenciones y la expectativa de vida, entre otros criterios. Este proceso debe ir de la mano de una intervención que, según su complejidad y posibilidades, deberá ser derivado o resuelto en el nivel de atención que usted está. La valoración integral favorece una mayor exactitud pronóstica. En las personas mayores, la capacidad funcional predice mejor que el número de enfermedades o la edad. Veamos los componentes y algunas de las herramientas que usualmente ayudan a realizar la valoración integral. La evaluación clínica consiste en una entrevista y exploración física habitual con algunas particularidades para este grupo poblacional. Por ejemplo, algunas de las cosas que no debemos dejar de evaluar son: presencia de síndromes geriátricos, la historia farmacológica, cambios en medicamentos y en dosis, estado de vacunación. En el examen físico, es importante no olvidar pulsos periféricos, hipotensión ortostática y revisión del estado de los pies. También debemos tener en mente la evaluación oral anual, así como la evaluación de la visión y la audición. La evaluación clínica de las personas mayores debe atender a las particularidades de los síndromes geriátricos y evitar los estereotipos negativos sobre la vejez en la práctica. La prevención y la promoción de salud ha demostrado ser efectiva en todas las personas, también en los más mayores. Evaluación nutricional. La malnutrición afecta al 22% de las personas mayores. Se asocia con mayor fragilidad, mayor riesgo de caídas y mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Dar pautas sobre la alimentación en la persona mayor es el primer paso para prevenir las consecuencias de la malnutrición. La evaluación del estado nutricional, peso, talla, cantidad de masa muscular e ingesta habitual, es una evaluación sencilla que no debemos olvidar. Dar pautas sobre la alimentación en la persona mayor es importante para promover el mantenimiento de la capacidad funcional. Evaluación de la movilidad. La evaluación de la movilidad es clave, pues su deterioro puede ser indicador precoz de la enfermedad, aún antes de la aparición de los síntomas clínicos. Podemos evaluar la movilidad de múltiples maneras. La velocidad de la marcha, la fuerza de presión, cómo sube escaleras o cómo se levanta de la silla son algunos ejemplos. Utilizar un test u otro depende del lugar en donde estemos y del estado del paciente. Alteraciones en la velocidad de la marcha y la manera de caminar pueden ser el primer indicador de la presencia de enfermedad. Evaluación mental. Comprende la valoración de las áreas cognitiva y afectiva o emocional. Las alteraciones que principalmente se deben identificar son: el trastorno cognitivo mínimo o leve, la demencia. A nivel emocional, la depresión es el trastorno afectivo más frecuente en las personas mayores.
El deterioro cognitivo y la depresión no son considerados normales o inevitables en el envejecimiento. Derribemos prejuicios. En el primer nivel de atención se debe hacer siempre una búsqueda activa de estos problemas. A veces es suficiente con una pregunta a la persona o su acompañante, como por ejemplo, ¿cómo está su memoria? ¿O se siente triste? Aplicar o escoger algún test específico depende de la situación o criterio clínico. Evaluación sensorial. Las alteraciones visuales y auditivas son dos de las causas más frecuentes de discapacidad y dependencia. La provisión de lentes y aparatos auditivos, la cirugía de cataratas o las adaptaciones ambientales son estrategias que permiten corregir los déficits sensoriales. La evaluación de la visión y la audición debe formar parte del examen físico periódico. La detección de los problemas sensoriales da la oportunidad de corregir dos de las causas más frecuentes de discapacidad y dependencia. Evaluación social. Permite conocer la relación entre la persona mayor y su entorno. Entre otras cosas, se evalúan la historia social, las personas con quien convive, las características y ubicación de la vivienda, el soporte asistencial en caso de precisarlo, y la red social y de apoyo. Dedique tiempo en la consulta a crear un vínculo de confianza para que las personas mayores relaten las características de su entorno social en la consulta. La evaluación social permite enmarcar el significado de toda la evaluación previa. La evaluación social es fundamental para definir los objetivos terapéuticos y realizar el plan de cuidados. Es muy importante tener en cuenta las siguientes preguntas. Cuando hacemos estas entrevistas, ¿con quién vive? O sea, ¿cuáles son sus convivientes? No es lo mismo que una persona viva sola que una persona viva con alguien. También el estado civil, si tiene hijos, porque no es lo mismo si una persona encima que está sola no tiene hijos. Si tiene contactos con los familiares, amigos o vecinos, y con cuánta frecuencia. O sea, te dice de vez en cuando o no. Y esto está bueno conocerlo. ¿Cómo es el domicilio donde vive? Si precisa algún tipo de ayuda para el autocuidado, quién es la principal persona que le ayuda o que lo cuide, y si recibe algún tipo de ayuda formal. Esto es muy importante conversarlo, saberlo y tener en cuenta. Recapitulando, la enfermedad en las personas mayores se manifiesta de manera diferente. Con frecuencia se manifiesta como un deterioro de la movilidad o la capacidad mental. Prevenir, detectar precozmente e intervenir sobre los síndromes geriátricos mejora la salud de las personas mayores. Esto también se puede hacer en el primer nivel de atención. La valoración integral debe realizarse siempre que evaluamos a una persona mayor. La valoración integral favorece una mayor exactitud diagnóstica y pronóstica. Bien, les voy a dejar unos casos para que pensemos y para que charlemos en clase. A continuación, te proponemos reflexionar sobre estos casos. ¿Solo es mejor? Javier vive solo, tiene 79 años y sigue a cargo de la finca familiar. En el último mes ha sufrido una caída que no tuvo mayores consecuencias, pero sí tuvo impacto familiar. Sus hijos están preocupados por él, no quieren que siga viviendo solo. ¿Cómo abordarías esta situación? ¿Qué recomendaciones harías a Javier y a su familia? Haz clic aquí. No me olvides. Adela tiene 71 años y enviudó recientemente. Asiste a la consulta médica impulsada por sus hermanas, que están preocupadas porque últimamente se muestra algo olvidadiza. Le cuesta seguir el hilo de la conversación, no recuerda dónde vive y ni las citas o reuniones que ha agendado. Hasta olvidó el cumpleaños de su hijo. La principal inquietud de sus hermanas es descartar el Alzheimer. Por eso solicitan su evaluación. ¿Cómo abordarías esta situación? ¿Qué recomendaciones harías a Adela y sus hermanas? Bien, vamos a charlar, vamos a trabajar cada uno individualmente en casa sobre estos temas o en grupos, en los grupos de trabajo que tienen,
y lo vamos a conversar en la próxima clase. Así que presten atención, compartan, escuchen los videos porque también les voy a hacer algún cuestionario y sáquense las dudas especialmente. Nos estamos viendo en estos días. Cualquier cosita me comparten por el chat para ir viendo y avanzando.